La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver el tema de los 5 pasos para configurar sus sitios de corriente continua con la marca de ICT. Gracias por acompañarnos. Los dejo con Giancarlo Granados. Buenos días, muchas gracias, Saraí. Bienvenidos a todos a este nuevo webinar, muy diferente al del día de ayer, por cierto. Quisiera esperar quizá un par de minutos más para que puedan llegar algunos asistentes o algunas personas más que quieran unirse, pero que no les moleste esperar 2 minutos más. ¿Sí? Muchas gracias. Por lo pronto, ¿serían tan amables en confirmarnos si se escucha bien y ven la presentación, por favor? Y creo que por el chat lo pueden ir indicando, ¿verdad, Saraí? Así es, aquí me están confirmando. Muchas gracias. Muchas gracias. De igual forma, comentarle a los que ya están conectados y están presentes que pues pueden realizar sus consultas a través del chat conforme vaya avanzando la presentación, y cualquier inquietud que tengan pueden realizarla a través del chat. Ya vamos a empezar. Muchas gracias por la espera. El día de hoy vamos a hablar de los 5 pasos para configurar sistemas de corriente continua en sus sitios de comunicación. Primero que nada, y bueno, y recordando una de las diapositivas del día de ayer, vamos a hablar inicialmente de las ventajas del uso de corriente continua sobre la corriente alterna en sus sitios. Ya habíamos revisado que cuando uno realiza pues la implementación de un sitio de comunicación y el sitio de comunicación es crítico, pues es necesaria tener energía de respaldo, la cual siempre va a ser respaldada o va a ser acumulada en baterías de corriente continua, que estas tienen que ser obviamente recargables, y la carga la va a realizar un rectificador de corriente alterna, corriente continua. Aquí tenemos, como vimos ayer, un sistema típico UPS. Este es el suministro eléctrico, para los que no estuvieron presentes el día de ayer. Y el suministro eléctrico alimenta el UPS de corriente alterna. Internamente el UPS tiene estos componentes. Tiene un switch estático, tiene un rectificador cargador, tiene una batería y tiene un inversor de corriente, de voltaje. Lo que va a permitir entregar en su salida, pues, la energía de corriente alterna. Pero a su vez el UPS le va a entregar la energía a un PDU de corriente alterna. Y este a su vez va a entregar la energía, va a alimentar a todas las cargas. Pero ¿qué sucede? Que estas cargas necesitan al final corriente continua. Entonces vamos a ir viendo los elementos uno a uno. Como podemos ver, el UPS recibe la energía, pasa por el switch estático y se entrega en la salida del UPS. En paralelo, la energía entre el rectificador cargador, el rectificador rectifica, valga la redundancia, la corriente alterna en corriente continua para de esta forma cargar la batería, que a su vez está enlazada a un inversor. Este inversor, cuando el switch estático se abre porque se ausenta el suministro eléctrico en el lugar, ¿no?
permite que la batería entregue la energía al inversor y de esa forma el inversor va a invertir la corriente continua en corriente alterna. De esa forma tenemos nuevamente corriente alterna en la salida del UPS. Entonces, como vemos, hay muchos componentes internamente en el UPS y esto puede aumentar la falla de la tasa de fallos del sitio, del dispositivo, en este caso el UPS. A su vez, el UPS entrega corriente alterna a un PDU de corriente alterna. Pero este PDU tiene que alimentar en su salida con corriente continua a las cargas principales. De esta forma, el PDU entonces va a también rectificar la corriente alterna en corriente continua para así poder entregar corriente continua a todos los equipos. Todo esto hace que el lugar sea menos, o la energía en el lugar sea menos eficiente, que la energía en el lugar sea menos confiable, que aumente la tasa de fallos. En cambio, con un sistema típico de corriente continua, la energía de suministro eléctrico ingresa al rectificador, rectifica la corriente alterna en corriente continua, y esta corriente continua directamente va al PDU, o panel de distribución de energía, para distribuir o recibir la corriente continua y entregarla en sus diferentes salidas, distribuyendo de esa forma la corriente continua a todas las cargas. Solamente hay una sola variación de voltaje de corriente alterna, o de corriente, ¿no? De corriente alterna a corriente continua. Y desde el mismo rectificador cargador, pues también se va a permitir cargar un banco de batería. De esta forma también podemos tener energía de respaldo en el lugar. Entonces, como vemos, el sistema típico de corriente continua elimina la necesidad de tener un switch estático, elimina la necesidad de tener pues un inversor. Ya no estamos cambiando la energía de corriente alterna, continua, de continua, alterna, y otra vez en el PDU de alterna, continua, sino que se hace más limpia. Esto, además, otra ventaja que tenemos es que el sistema de corriente continua nos va a permitir administrar de una forma avanzada la carga de las baterías. Entonces, vamos a poder realizar un test de descarga, una carga compensada por temperatura, una ecualización de la carga de la batería, entre otras características avanzadas. Vamos a tener incorporada la característica Low Voltage Disconnect. Entonces, todo esto va a hacer que nuestro lugar se vuelva más eficiente y más confiable en cuanto a la energía. De igual forma, el panel de distribución de energía nos va a permitir, pues, administrar cada una de las salidas, controlándolas y monitoreándolas de forma independiente. Ya más adelante vamos a hablar un poquito más de eso, en realidad ya lo hicimos, pero vamos a dar un breve repaso el día de hoy. Y ya entrando a los 5 pasos, vamos a iniciar con el paso 1. ¿Cuánta energía de corriente continua necesitamos en cada sitio? Y este es el primer paso. Poder determinar cuánta energía necesitamos, energía de corriente continua, por cada sitio. Y aquí vamos a ver, bueno, 4 ejemplos, a grosso modo. Vamos a ver el sitio más grande, donde tenemos, por ejemplo, 3 equipos Cambium 820C. Tenemos 4 equipos Cambium 450M. 4 Telrad 3.65 estación base. Y un router MikroTik con fibra SFP. Entonces, en total tenemos 12 dispositivos. La primera acción que tenemos que hacer es precisamente eso, identificar qué equipos vamos a alimentar en el lugar y cuántos vamos a utilizar de cada modelo. Una vez que tenemos esto, pasamos al siguiente, bueno, no paso, pero a la siguiente acción, que sería saber el consumo de cada equipo. ¿Cuánto consume el Cambium 820C? Y para eso nos vamos a dirigir a la hoja de datos del fabricante. El fabricante nos va a indicar que cada equipo consume. Por ejemplo, el Cambium 820C, según la hoja de fabricante, indica que consume 43 vatios. Y muy importante esto, tomar en consideración que se tiene que, valga la redundancia, considerar el consumo máximo de energía a full capacidad del equipo.
Esa es la forma correcta. Entonces, a máximo consumo, el equipo Cambium 820C consume 43 vatios. El Cambium 450M consume 150 vatios, el Calrat 100 y el Microtik 11. Luego de que ya sabemos cuántos equipos vamos a necesitar de cada modelo y cuánto consumo tengo por cada modelo, vamos a multiplicar obviamente para tener el total de vatios por el total de equipos por cada modelo. De esa forma multiplicamos 43 por 3, nos da 129 vatios que van a consumir los 3 equipos Cambium 820C. Y así sucesivamente, sacamos el total de vatios por cada uno de los modelos, dependiendo de la cantidad que tenga. En el caso del Microtik, solo es un equipo, entonces se traslada 11 vatios aquí. Y sacamos el total. De esta forma ya sabemos la potencia que debemos entregar en nuestro sitio. Luego tenemos un sitio mediano y es básicamente la misma operación, saber el número de dispositivos, la cantidad de vatios que consume en el máximo consumo, ojo, y son consumos de vatios de eléctricos, de electricidad. No nos confundamos con vatios de radiofrecuencia, ¿ok? Entonces siempre hay que considerar los vatios de electricidad. Y hacemos la misma operación y tenemos el total por cada sitio. Entonces, este sería el primer paso. Luego tenemos también un sitio más pequeño donde se necesita 123 vatios con diferentes cantidades de equipos y otro mucho menor, un repetidor con 48 vatios. Ese sería el paso 1. A continuación vemos el paso 2 y ahora tenemos que entender la polaridad. Hay que entender la polaridad porque es muy importante cuando se trata de cuidar nuestros equipos, cómo los vamos a conectar y que estos no se dañen. Entonces, a ver, se congeló mi pantalla. Aquí está, perdón. Entonces tenemos que a lo que le llamamos, por ejemplo, menos 48 voltios de corriente continua, también se le conoce como positivo a tierra. ¿Por qué? Porque el terminal positivo de la carga principal que estamos alimentando tiene que ir conectado a tierra, tiene que ir aterrizado a tierra. Lo mismo sucede cuando se trata de polaridad positiva. Por ejemplo, más 48 voltios. Se le conoce también como negativo a tierra. Entonces, es lo contrario a al voltaje que estamos entregando. Si es voltaje positivo, el terminal negativo del equipo que estamos alimentando tiene que ir conectado a tierra. Y es muy importante considerar que todos los dispositivos que vamos a conectar a una misma fuente de corriente continua necesitan tener la misma polaridad que la fuente. No podemos conectar, por ejemplo, una repetidora de 12 voltios positivo con un amplificador de menos 12 voltios en una misma fuente. Esto va a ocasionar un cortocircuito o puede ocasionar pues bucles de tierra que pueden dañar los equipos. Entonces siempre hay que considerar esto. Luego tenemos un ejemplo, el ejemplo de cómo conectar cuando se trata de, por ejemplo, menos 48 voltios. Vamos a ver que al ser voltaje negativo, esta es la carga que estamos alimentando, el terminal positivo de la carga tiene que ir aterrizado a tierra. Además, desde la batería, el terminal positivo se va a conectar al terminal positivo de la salida de energía de nuestra fuente. Y el terminal negativo de la batería va a ir conectado al terminal de carga de la fuente. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante para evitar cortocircuitos. Acá tenemos el mismo ejemplo, pero ya con voltaje positivo de 48. Tenemos, donde es positivo, el terminal positivo va a ir conectado al terminal de carga de batería de la fuente
Y el terminal negativo va a ir conectado al terminal negativo de carga de la fuente, o en la salida, la salida negativa de la fuente. A su vez, como es voltaje positivo, el terminal negativo de la carga que estamos alimentando tiene que ir aterrizado a tierra. Pero ¿cómo hacemos cuando son dos baterías, que estamos utilizando dos baterías? Pues es casi la misma dinámica. Como es voltaje negativo, los terminales positivos de las baterías van a ir conectados a los terminales de carga de batería de la fuente. Y aquí estamos hablando ya de una fuente que tiene dos terminales para cargar dos bancos de baterías distintos, ¿no? Entonces, los terminales positivos se van a conectar en cada uno de los terminales de carga de batería. Tenemos un terminal de carga para una batería 1 y terminal de carga para una batería 2. Perdón, los terminales negativos. Y luego, los terminales positivos de las baterías van a ir al positivo de la fuente, en la salida, que va a conectar con la carga. Y como es voltaje negativo, el terminal positivo de la carga principal va a ir conectado a tierra. Por ejemplo, es el diseño Modular Power Series, sistema modular que tenemos en ICT. Y acá tenemos el mismo ejemplo, pero ya con más 48 voltios. Al ser positivo, el terminal negativo de la carga que estamos alimentando tiene que ir aterrizado a tierra. Al ser positivo, los terminales positivos de las baterías van conectados a los terminales para cargar baterías de la fuente. ¿Y cómo hago si tengo baterías en serie? Aquí, por ejemplo, tenemos un diagrama de cableado de la serie modular también. Podemos ver que tenemos un banco de baterías que está conectado en serie. Es un sistema de 48 voltios. Y son baterías de 12 voltios que se han conectado en serie para 8 voltios. Algo que mencionar es que cuando utilizamos esta configuración, en realidad las baterías de 12 voltios no son de 12 voltios, sino que son de 13.8 voltios. Esto nos suma 55.2 voltios. Ok, pero es algo que hay que considerar, más que nada al momento de considerar la energía para la batería, que luego lo vamos a ver en el paso 5. Pero bueno, otra vez, tenemos aquí voltaje negativo, menos 48 voltios. Aquí está, menos 48. Pues menos, los terminales negativos de las baterías, o de los bancos de batería en este caso, se van a conectar a los terminales de carga para cargar las baterías de la fuente, ¿no? Entonces tenemos para cargar dos baterías, dos bancos de baterías, cada terminal en un terminal distinto. Y los positivos, que le llamamos retorno aquí, se van a conectar en una sola línea hacia el positivo de la fuente. Bueno, ya luego sale el negativo. Entonces, luego aquí tenemos cómo configuramos con un panel de distribución de energía. Por ejemplo, si vamos a distribuir la carga y vamos a alimentar hasta 12 equipos distintos. Entonces, vamos a tener 12 equipos distintos conectados de forma individual en cada una de las salidas del panel. Y esto nos va a permitir controlarlos y monitorearlos de forma remota y de forma individual. Si yo apago la salida 4, las otras salidas no se van a apagar, no se van a interrumpir. ¿Ok? Entonces, el negativo, al ser un voltaje negativo menos 48 voltios, el negativo va a la entrada del panel. Y el positivo va en el retorno del panel. Aquí, como queremos transmitir el mismo voltaje, este es un diseño dual bus, por eso hay dos entradas y dos retornos, porque internamente están separadas y tienen 6 salidas en cada barra. Entonces aquí yo podría poner diferentes voltajes o polaridades, pero en este caso estamos utilizando una configuración que nos permite transmitir
el mismo voltaje en las 12 salidas. Y hacemos un puente en las entradas. Un puente desde la entrada de la barra A con un puente de la entrada de la barra B. Y un solo retorno, porque esta es la única configuración que tiene el retorno, internamente están conectados. Por eso solamente es necesario conectar un retorno. Tenemos aquí la puesta a tierra. Cada equipo tiene su puesta a tierra para proteger el chasis, ¿no? Tenemos puerto de Ethernet aquí, puerto de Ethernet aquí para control y monitoreo remoto de los equipos. Tenemos también las alarmas o las entradas para controlar o monitorear, mejor dicho, condiciones ambientales en el sitio, sensores de puerta, de humo, de temperatura, de humedad. Y tenemos también alarmas de contacto en forma C para poder conectar una luz, si deseamos, para tener una alarma visual en el sitio donde esté conectado o funcionando los equipos. Y luego aquí tenemos, estas son las salidas por cada barra. 6 salidas aquí, 6 salidas en la barra A y en la barra B. Y esto aquí lo vemos un poco más grande. Estas 6 salidas nos van a permitir alimentar de forma individual, de forma separada e independiente, diferentes dispositivos, radios, repetidoras, amplificadores, todo lo que nosotros necesitemos. Enlaces microondas, radios LTE, cámaras de videovigilancia, dependiendo obviamente del voltaje para cada aplicación. Y bueno, en la salida, el retorno va a ir al positivo, como ya lo habíamos visto, el retorno era el positivo, y el negativo de la salida va a ir al negativo, el terminal negativo de la carga. Al ser menos 48 voltios, el terminal positivo de la carga tiene que ir conectado a tierra. ¿Ok? Por favor, si van teniendo alguna pregunta, se la pueden ir transmitiendo a Saraí, la ingeniera Saraí, ingeniero de productos en Syscom de ICT, para que ella la pueda ir también transmitiendo. Lo pueden hacer a través del chat. Ahora pasamos al paso 3. Se requiere instante y vamos aquí a hablar un poco de ¿qué es N+1? Cuando se habla de redundancia se habla siempre de N+1. ¿Pero qué es N+1? N+1 es una configuración donde N va a ser el número de módulos de energía que vamos a necesitar para poder satisfacer el requerimiento de toda la energía que necesitan nuestras cargas. Y uno va a ser el módulo extra. Entonces, el módulo extra que nos va a proveer precisamente la redundancia, ¿no? ¿Dónde se utiliza esta característica N+1? Usualmente se utiliza pues en sitios backhaul, en sitios remotos donde el acceso es sumamente difícil por su lejanía, por los costos operativos que tenemos que incurrir para trasladarnos hasta el sitio alejado, o donde la comunicación es de misión crítica y necesitamos que nuestro sitio sea confiable. Nuestro nodo de comunicación nunca se puede apagar. En estas aplicaciones es donde se utiliza o donde se desea tener la característica N+1. Pero vamos a ver un poco más allá de lo que significa N+1. Y aquí vamos a determinar otra vez, vamos a tomar como ejemplo, el primer ejemplo que vimos en el paso 1 del sitio más grande de un nodo de comunicación. Ya habíamos determinado el número de equipos por cada uno de los equipos que cuántas unidades necesitamos por cada uno de los modelos de equipos que vamos a utilizar en nuestro nodo de comunicación. Determinamos, según la hoja de datos del fabricante de los equipos, cuál es el consumo máximo en operación de cada uno de estos modelos y sacamos, pues, obtuvimos como resultado el total de potencia que se necesita por cada modelo. Aquí tenemos 1140 vatios que necesitamos en nuestro sitio para alimentar todos estos equipos y estas cantidades de equipos. Pues si cada módulo de energía es de 700 vatios, ¿cuántos módulos vamos a necesitar? ¿No? Tenemos dos módulos si ponemos un módulo de 700 vatios, no me alcanza para llegar a 1140.
Si pongo 2 módulos, tengo 1400 vatios, me alcanza para poder cumplir esta necesidad de alimentar con 1140 vatios. Entonces la respuesta aquí sería que el número n son 2 módulos. 2 módulos que van a permitir cumplir esta necesidad. Pero ¿qué pasa si uno de estos módulos falla? Me voy a quedar solo con 700 vatios y no voy a poder cumplir esta necesidad. Se van a apagar algunos equipos. O va a empezar a fallar el lugar, el sitio, ¿no? La energía. Entonces, para ello, ya que ya determinamos que son 2 módulos, este es el número n. N sería que necesitamos 2 módulos. Y vamos a aumentar un módulo adicional, porque necesitamos n más 1. Entonces, en total vamos a colocar 3 módulos de energía en nuestro sitio remoto. De esa forma, ya tenemos energía redundante n más 1. Entonces, con esto lo que vamos a hacer es evitar que el sitio se caiga cuando uno de los módulos falle y vamos a poder pues obtener el tiempo necesario para poder enviar un técnico al lugar a que vaya a realizar el mantenimiento. Y es que realizar ese módulo que falló o realizar un reemplazo. Lo bueno es que nuestro sistema modular es tirar en caliente los módulos de energía y no se va a apagar. Va a seguir funcionando con los otros módulos que permanezcan en sus slots, en sus bahías. Por lo que no vamos a necesitar apagar nunca nuestro sitio para ello. Y el paso 4 es cómo distribuimos la energía. Bueno, aquí ya la pista es la fotografía. Tenemos un panel de distribución de energía aquí. ¿Cómo vamos a distribuir la energía? Vamos a necesitar alguna de las siguientes características. Por ejemplo, lo más eficiente siempre es utilizar paneles de distribución de energía, porque nos permite de forma individual, de forma independiente, saber qué pasa con cada uno de nuestros equipos o con la energía que estamos entregando a cada uno de nuestros equipos. Si una radio o una repetidora se bloquea, tengo un sitio troncalizado, tengo 4 repetidoras, pero solo una de ellas falla, si yo conectara todas las repetidoras a una sola fuente, voy a tener 2 formas de apagarlo. Imaginemos que tengo inteligencia con mi fuente y remotamente pues apago la fuente para reiniciar esa repetidora. Lo que voy a hacer es voy a apagar todas las repetidoras y las voy a volver a encender remotamente con mi fuente inteligente. Pero esto pues me va a empujar a que yo pierda la comunicación. Al tener un panel de distribución de energía, lo que voy a poder hacer es apagar solo la salida. Me refiero a un panel en conjunto con la fuente de alimentación de energía. El panel me va a permitir apagar solo la salida que está alimentando esa repetidora que está bloqueada. Y voy a mantener las otras 3 repetidoras en funcionamiento. Ahora, la otra forma sería que yo mande a un técnico, un ingeniero, hasta el lugar alejado para que vaya, apague la repetidora y la vuelva a encender. Pero ¿cuánto tiempo nos demoramos en realizar esta acción? ¿Y cuánto nos costó enviar a este técnico hacia el lugar alejado? Entonces, son consideraciones. Ahora, cuando se trata de paneles de distribución de energía, la pregunta es, ¿necesitamos diseño single bus o dual bus? El diseño single bus es un diseño que nos va a permitir distribuir la energía de un solo voltaje. Vamos a poder conectar 12 voltios en las 12 salidas. O menos 48 voltios en las 12 salidas. Pero siempre un solo voltaje y una sola polaridad. En cambio, los diseños dual bus nos van a permitir administrar diferentes voltajes e incluso diferentes polaridades. Yo en la barra A puedo poner 12 voltios o 24 voltios y en la barra B puedo conectar menos 48 voltios. El equipo está diseñado para funcionar de esta forma. ¿Y qué otras características adicionales tengo con los paneles de distribución de energía o también conocidos como PDU? Pues están provistos de comunicación, se puede comunicar uno con ellos a través de un puerto Ethernet, ya lo vimos hace unos momentos, y podemos desde ahí tener la capacidad de controlar y monitorear de forma remota nuestro sitio, la energía que está alimentando nuestro sitio. Vamos no solamente a tener control, sino que vamos a tener conocimiento en tiempo real
qué está sucediendo con nuestros sitios. Vamos a poder apagar o encender las salidas que nosotros decidamos sea necesario o pertinente. Vamos a poder controlar individualmente las cargas. Esto es lo que nos permite el panel. Y esto nos va a ayudar a incrementar la confiabilidad, nos ayuda a reducir tiempos de caída, reduce dramáticamente los costos operativos, genera que los clientes se encuentren satisfechos y estén felices con el servicio que les vamos a brindar, ¿no? Porque si yo soy pues, una empresa que alquila sitios repetidores, pues lo último que mis clientes van a querer es que falle el sistema de repetidoras, que no pueda tener comunicación. Entonces esto nos puede traer un gran beneficio también con nuestros clientes, elevando de esa forma el nivel de satisfacción que ellos puedan tener sobre el servicio que le podríamos estar brindando. Características adicionales, bueno, esto nos permite también, los paneles nos permiten automatizar el sitio utilizando, por ejemplo, la característica load shedding. Vamos a poder configurar el panel para que de forma automática sepa cuáles son los equipos conectados en cada salida y cuáles son los equipos de emisión crítica y cuáles son equipos de comunicación, pero que quizás no son de emisión crítica, que no son tan importantes. Y cuando el suministro eléctrico se ausenta y empezamos a funcionar con la energía de respaldo de la batería, vamos pues automáticamente a decirle, a enseñarle al equipo, a darle la orden al equipo de que apague los equipos de comunicación que no son críticos. De esta forma, estamos automatizando nuestro sitio, desconectando los equipos menos críticos para poder aumentar el tiempo de funcionamiento, el tiempo de autonomía que nos va a ofrecer nuestra batería de respaldo. Porque cuando se va la energía no sabemos cuándo va a regresar, no sabemos cuánto tiempo va a estar ausente. Y esto pues nos va a permitir tener alguna tranquilidad extra dentro de un momento tan crítico como es la falla de la energía. Luego tenemos otra forma de automatizar para nunca perder la transmisión de datos en nuestro sitio. Y esto es a través de la característica Network Watchdog, que tiene incorporado el panel de distribución de energía. El panel va a realizar un ping a la dirección IP del switch o del router de una forma automática y de forma rutinaria. A manera de preguntarle, ¿estás ahí? El switch, el router le va a enviar otro ping como diciéndole, sí, aquí estoy. Pero ¿qué pasa cuando el switch o el router ya no funciona porque no responden con un ping porque ya no están transmitiendo datos? De alguna forma se bloquearon. A veces sucede que se recalientan, se bloquean, no transmiten datos. Otra vez tenemos que enviar un técnico hasta nuestro sitio alejado. Otra vez tenemos que incurrir en costos operativos para realizar esta acción. ¿Y qué va a hacer? No hay mayor ciencia que lo que el técnico va a realizar es ir al sitio, apagar el switch al router, esperar un par de minutos, 10 minutos, un minuto, dependiendo del equipo, la complejidad, hasta que se enfríe un poco y lo va a volver a conectar. Y bien, otra vez, por arte de magia, hay datos. Pues el panel lo que hace es apaga las salidas que están alimentando ese panel, ese switch, ese router. De esa forma apagamos de una forma automática y de forma remota el switch, el router, y luego de un tiempo que nosotros hayamos configurado, el panel va a volver a ciclar energía en sus salidas para volver a encender ese switch, ese router, de tal forma que se reinicie el equipo y permita nuevamente la transmisión de datos. Entonces, si bien es cierto, porque ya escapa, digamos, de las manos de ICT de que el switch y el router se puedan bloquear, lo que ICT o el panel de distribución de energía de ICT va a lograr es que el tiempo en que perdamos la conexión con nuestro sitio sea mínimo y que podamos recuperar esa conexión, esa transmisión de datos en nuestro sitio de forma automática. Entonces estamos automatizando con esto nuestro sitio remoto. Igual nos va a llevar un correo electrónico de alerta. El panel nos va a enviar un correo electrónico de alerta indicándonos la energía que se ha apagado una vez obviamente que retornemos la transmisión de datos, nos va a llegar un correo electrónico de que este evento ha sucedido.
Y el paso 5, hay que dimensionar la capacidad de las baterías de respaldo. Entonces, la capacidad de la batería se mide en amperios hora, ¿ok? Y está representado por el símbolo AH minúsculo. El valor de amperios hora indica cuánta corriente puede entregar una batería en un determinado periodo de tiempo. Entonces, tenemos que los amperios hora provistos se multiplica A por H. Por ejemplo, si tenemos una batería con una capacidad de 100 amperios hora, eso significa que esta batería nos va a proporcionar 100 amperios en un lapso de 1 hora. Pero recordemos que esto va a ser hasta que la batería se va a descargar totalmente, ¿no? Pero esa es su capacidad, 100 amperios hora. Pero también podemos decir que esa misma batería que proporciona 100 amperios hora me puede dar a mí 25 amperios en 4 horas, o 50 amperios en 2 horas, o 12.5 amperios en 8 horas, ¿no? Entonces, esa es la forma de comprender la capacidad de una batería. Lo mejor es duplicar siempre la capacidad de la batería, porque como les decía anteriormente, esa batería me da 100 amperios por hora, en 1 hora, mejor dicho. Pero ¿qué pasa? Que se va a descargar al 100%. Entonces lo mejor es que si necesitamos 100 amperios en 1 hora, dupliquemos y pongamos una batería, por ejemplo, de 200 amperios, para que esta solamente se descargue al 100% y no se dañe, ¿no? Normalmente el fabricante de la batería en su hoja de datos nos va a indicar a qué porcentaje la batería se puede llegar a descargar para evitar que se dañe, ¿no? Nos vamos a asegurar también de que, bueno, estas indicaciones del fabricante también nos van a indicar cuáles son los ajustes para la característica Low Voltage Disconnect. Precisamente viene muy relacionado al nivel de capacidad de descarga de la batería, ¿no? Precisamente para evitar dañar el ciclo de vida de la batería. Y aquí vamos a ver cómo podemos determinar, por ejemplo, según la potencia que se requiere en el sitio, cuál es el banco de baterías adecuado, cuál es la capacidad de las baterías adecuada para mi sitio. Vamos a tomar como ejemplo nuevamente el sitio más grande de un nodo de comunicación que vimos el ejemplo al inicio. Y habíamos determinado que este puede llegar a consumir o puede llegar a necesitar 1140 vatios para alimentar todos los equipos. Y esto lo vamos a convertir en amperios utilizando la fórmula de intensidad es igual a potencia, vatios, sobre voltaje. Intensidad son los amperajes. Entonces, vamos a dividir 1140 vatios, que es la potencia, los vatios que tenemos, que necesitamos para alimentar los equipos, sobre el voltaje. Como les dije a un inicio, cuando estábamos viendo el tema de la polaridad, cuando tenemos sistemas de 48 voltios, por ejemplo, utilizamos baterías en serie de 12 voltios. Estas tienen en realidad un valor de 13.8 voltios, no son exactamente 12 voltios. Cuando ponemos 4 baterías en serie nos va a dar 55.2 voltios. Este es el voltaje que debemos considerar, el voltaje real de las baterías. Entonces dividimos 1140 entre 55.2 nos va a dar aproximadamente, redondeando, 21 amperios. Y esta es la cantidad de corriente que vamos a requerir con todos nuestros dispositivos funcionando en su estado de máximo consumo durante 1 hora. Va a consumir 21 amperios. Ahora que hemos determinado ya digamos, en amperaje, cuánto necesitamos en nuestro sitio, vamos a determinar cuánto tiempo de respaldo necesitamos que nuestra batería funcione. ¿Cuánto tiempo de respaldo necesitamos que nos proporcione la batería en el sitio? Entonces vamos a usar como ejemplo 8 horas, ¿no? 8 horas que queremos que la batería respalde nuestro sitio. Entonces vamos a multiplicar amperios hora. Sabemos que consumimos 21 amperios en 1 hora, o que se necesita 21 amperios en 1 hora. Lo multiplicamos por 8, la capacidad de la batería que necesitaríamos es de 168 amperios hora. Pero ¿qué sucede? Como ya dijimos anteriormente,
vamos a permitir la descarga de la batería máximo el 50% para evitar que las baterías se dañen. Entonces vamos a multiplicar 168 por 2. 336 amperios hora debería ser la capacidad de la batería para permitir que solo se descargue al 50% nuestro banco de baterías. ¿Ok? Si van teniendo alguna pregunta, por favor, con toda confianza. Luego tenemos la tercera acción, que vendría a ser, hay que determinar ahora en cuánto tiempo deseamos que se recargue nuestra batería de respaldo, nuestro banco de baterías. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular cuánta potencia tenemos desde nuestro sistema rectificador, nuestra fuente de alimentación de energía. Entonces, habíamos visto en el ejemplo anterior, que como teníamos energía redundante N+1, habíamos determinado que necesitábamos 3 módulos, que cada módulo era de 700 vatios. Entonces, esto nos da un total de 2100 vatios. Dividimos 2100 vatios entre 55.2, esto nos da un total de 38 amperios, aproximadamente. Entonces, vamos a restar a estos 38 amperios el consumo total, que sabemos que es de 21 amperios, ¿no? Entonces, tenemos 21 amperios, 38 amperios, que es lo que nos da el sistema, menos 21 amperios, que es lo que consumen los equipos del nodo de comunicación, nos restan 17 amperios. Y estos 17 amperios es la energía que yo voy a tener disponible para recargar mi batería de respaldo o mi banco de baterías. Si queremos que sea mayor energía para recargar la batería, pues probablemente tengamos que aumentar módulos de energía, lo cual se puede hacer con nuestro sistema modular. Incluso escalar a la versión modular Ultra, MPS Ultra, para aumentar slots y aumentar más módulos de energía, si es que así lo queremos. Pero en el supuesto de este ejemplo, que tenemos solo 17 amperios, digamos, residuales para cargar nuestra batería, vamos a dividir. ¿En cuánto tiempo vamos a necesitar? Si la batería solamente se va a descargar el 50%, tenemos que volver a cargar entonces 168 amperios. Recordemos que habíamos puesto una batería con una capacidad de 336 amperios hora. Entonces, si se va a descargar el 50%, tenemos que recargar entonces siempre 168 amperios hora. Entre 17, que es la energía que tenemos del sistema, esto me va a indicar que aproximadamente nos vamos a tomar con este sistema 10 horas con esta configuración me refiero yo, 10 horas para recargar nuestra batería de respaldo o nuestro banco de batería, ¿no? Entonces, esta es la forma como poder realizar los 5 pasos para configurar sistemas de corriente continua en nuestros nodos de comunicación. Y en ICT, ¿qué opciones tenemos disponibles para esto? Para cada uno, de repente, de los rangos de potencia o de consumo que vimos en los diferentes ejemplos. Tenemos la serie MPS Ultra, Modular Power Series Ultra, que es un rectificador hot swap, como vemos aquí, redundante N+1 para sitios grandes. Aquí vemos que tenemos 2 shells, donde podemos colocar hasta 8 módulos, 4 módulos por cada shelf. Y vamos a poder escoger entre los diferentes módulos que tenemos, módulos de energía, módulos de distribución de energía o módulos de carga y de administración de carga batería. Este es un sistema que nos ofrece alta potencia. Estamos hablando de 1.4 a 5.6 kilovatios. Es de alta confiabilidad para sitios de emisión crítica. Nos ayuda a distribuir la energía en diferentes salidas. Si, por ejemplo, utilizamos el módulo de distribución de energía, pues vamos a tener diferentes salidas. Ofrece hasta 4 salidas por módulo de distribución de energía, que además estas salidas están protegidas por breakers electromagnéticos. Podemos colocar hasta breakers de 30 amperios en cada una de las salidas. Podemos administrar de una forma avanzada e inteligente el banco de batería. Podemos incorporar puerto de Ethernet mejor dicho, este equipo ya viene incorporado con puerto de Ethernet para lo que es el control y monitoreo remoto, que nos va a permitir, pues, utilizar la interfaz gráfica de usuario, que es muy intuitiva y que además es gratuita de propiedad ICT. No se necesita
descargar un software o instalar un software. Es una aplicación web que viene embebida con los equipos, con todos los equipos inteligentes, ya sea de las fuentes, ya sea de los paneles, o incluso también tenemos un inversor de 1500 vatios que viene con esta interfaz gráfica de usuario. Luego otra opción que tenemos disponible es la MPS Ultra, perdón, la MPS, es únicamente la Modular Power Series, y vamos a corregirlo luego, y combinado con la serie 3. Entonces aquí vamos a tener la otra opción de cómo configurar el sitio, y esto nos va a permitir ofrecer pues ya una potencia moderada de 1.4 a 2.1 kilovatios. Aquí ya solamente tenemos un shelf con 4 slots para los diferentes módulos que hemos hablado, pero también lo podemos combinar con un panel de distribución de energía de la serie 3 que también tiene protección de breakers. Este es un diseño dual bus, pero podemos hacer un puente, como ya vimos, entre la barra A y la barra B para permitir el mismo voltaje en todo el panel. Ambos tienen puerto Ethernet para control y monitoreo remoto de las cargas individuales, módulos de energía redundantes, tenemos también lo que es energía redundante, hot swap, panel de distribución de energía con puerto Ethernet también para instalar o configurar la red Network Watchdog, la característica load shedding, ¿no? De la cual hablamos el día de ayer y repasamos brevemente el día de hoy. Y tenemos también, esta es la serie Platinum, es una fuente de alimentación de energía muy confiable, nos permite también tener una energía moderada de 800 a 1600 vatios. Se puede conectar en serie, pero ya no podríamos, por ejemplo, alimentar un banco de baterías, se pierde esa característica. Por eso, cuando se trata de mayor potencia, la mejor solución es la serie modular que nos permite sí cargar un banco de baterías. Entonces, esta fuente es para sitios no críticos o aplicaciones de estación base también, cuando no se requiere redundancia, ¿no? Cuando no se requiere ese tipo de característica. Cuenta con puerto Ethernet ambos equipos para control y monitoreo remoto. Luego tenemos disponible la serie IntelliCharge, es una fuente pequeña de baja potencia, de 200 vatios a 400 vatios, muy útil en sitios picocell o repetidores pequeños. Tenemos la característica Low Voltage Disconnect incorporada aquí, la carga de 3 estados de la batería. Tenemos un selector de batería que va para saber si estamos cargando una batería de gel, de plomo ácido, de AGM. Eso va relacionado con la característica Low Voltage Disconnect, que es la que va a desconectar la batería cuando ya se esté llegando al punto de descarga que el fabricante recomienda, ¿no? Precisamente este switch, al permitirnos seleccionar qué tipo de batería estamos cargando, ya viene, la fuente viene configurada con un porcentaje distinto para cada tipo de batería. Cuenta con un contacto de alarma en forma C para colocar luz, ya que este no tiene puerto Ethernet. Se puede realizar una carga compensada por temperatura y podemos utilizar un panel de distribución de energía o también un inyector PoE para distribuir la energía. Cuenta opcionalmente con un adaptador para instalarlo en un Real DIN. Aquí podemos ver un ejemplo de configuración de un sitio, haciendo un recordatorio en realidad de lo que ayer pudimos observar. Brevemente vemos la energía, entra del suministro eléctrico hacia la fuente, tenemos en paralelo, estamos cargando una batería y en paralelo un sistema de energía renovable a través de su energía solar, a través de su cargador controlador MPPT, vamos a cargar también la misma batería. Entonces estamos diciendo que podemos tener doble carga hacia la batería. Cuando el suministro eléctrico se ausenta, pues la fuente recibe la energía de la batería o del banco de baterías y vamos a poder alimentar todos nuestros equipos. Como ya vimos ayer, podemos en la barra A y la barra B conectar diferentes voltajes, diferentes polaridades. Por ejemplo, aquí en la barra B tenemos menos 48 voltios que se reciben de una fuente de voltaje positivo, de polaridad positiva.
Están solamente revirtiendo los cables, es decir, como los terminales de entrada y de salida de la fuente internamente están aislados, lo que podemos hacer es, en los terminales de salida de la fuente, vamos a, por ejemplo, el terminal negativo lo vamos a conectar en el terminal positivo, en la entrada del panel. Y el terminal positivo de la fuente lo vamos a conectar al terminal negativo de la entrada del panel. De esa forma vamos a obtener menos 48 voltios, solamente revirtiendo los cables. Eso se puede realizar porque tenemos también en nuestra línea de productos inversores aislados, convertidores aislados. En este caso, para la barra A, estamos realizando una bajada de 48 voltios a 24 voltios. Todos nuestros equipos funcionan para aplicaciones de 12, 24 y 48 voltios. Funcionan, o mejor dicho, están dirigidos para satisfacer la necesidad de este tipo de aplicaciones que requieran 12, 24 y 48 voltios, tanto en polaridad positiva como negativa. Entonces en la barra A tenemos 24 voltios y con esto vamos a poder alimentar a través de un controlador inyector PoE, cámaras IP, módulos de sincronización GPS. Oye, pero ¿por qué voy a conectar una cámara IP? ¿Por qué la voy a alimentar con el panel si ya tengo mi switch, tengo mi router y estoy alimentando por PoE directamente? Porque el switch o el router no nos permiten administrar energía, no nos permiten administrar corriente continua, solo nos van a permitir administrar datos. Entonces, cuando se vaya la energía del suministro eléctrico y yo quiera aumentar el tiempo de autonomía de funcionamiento con mi batería, yo no voy a poder desde el switch apagar cámaras o algunas cámaras y otras no. Yo no voy a poder hacer eso para aumentar el tiempo de autonomía con mi batería. Todas van a seguir funcionando y lo único que voy a conseguir es que mi batería se descargue con mayor rapidez. Entonces, lo eficiente es separar la administración de datos, puede realizar tranquilamente, sí, con el switch, pero la administración de energía se debería de realizar con un panel que nos permita tener las características que nosotros ofrecemos. Además, como les mencioné anteriormente, cuentan estos con entradas para sensores de apertura de contacto seco, como sensor de humo, de puerta, ¿no? Entonces podemos configurar sensores que normalmente van a estar cerrados, normalmente van a estar abiertos. Cuando estos cambien de estado, nos va a llegar un correo electrónico de alerta de lo que sucede con estos sensores, ¿no? También nos va a llegar un correo electrónico de alerta cuando alguna de las salidas se apague o sufra algún pico y quizá el breaker saltó. Ahora, hay dos formas de proteger las salidas aquí. Con los breakers electromagnéticos, que son protecciones mecánicas, si lo podemos llamar así, y también tenemos una protección electrónica, que es aquella que nos va a permitir salidas de forma individual. Vamos a poder configurar rangos máximos de amperaje y rangos mínimos de amperaje. Entonces, cuando sufrimos un pico de energía, si ponemos aquí un breaker de 10 amperios, para evitar que este breaker se abra, que salte por un pico, lo que podemos hacer es configurar en la salida electrónicamente que no exceda de 10 amperios o de 9.9 amperios si ustedes desean. De esta forma vamos a evitar que el breaker llegue a saltar. Entonces podemos decir que tenemos doble protección en las salidas contra picos o bajos voltajes. Entonces, a través de un controlador inyector PoE, vamos a alimentar los datos hacia un mismo canal, donde conectaremos también la energía en el mismo canal, y luego ya conectamos el patch core hacia la cámara IP para recibir la energía. Y luego con menos 48 voltios, ¿qué podemos alimentar? Pues podemos alimentar enlaces microondas, radios backup, radios LTE, entre otros equipos. Redes de acceso de radio, ¿no? Conocidos RAM. También equipos RAM podemos conectar con menos 48 voltios. Pero también podemos, con una de las salidas, por ejemplo, alimentar un inversor. Este es un inversor de 300 vatios. Y este inversor podría estar alimentando el switch o el router del sitio, que es el que permite la transmisión de datos en el lugar. Si yo no quiero perder la transmisión de datos,
tengo la característica Network Watchdog, que automáticamente lo que vamos a hacer es automatizar. Cuando el switch o el router se bloquean, como el panel va a estar realizando un pin rutinario, que ya lo había comentado anteriormente, al realizar el pin rutinario y ya no obtener respuesta de ninguno de estos dos equipos, lo que va a hacer es apagar las salidas en esta barra, permitiendo que el equipo switch router se apague y luego se va a volver a encender. Vamos nosotros a configurar también después de cuánto tiempo de apagado queremos que se vuelva a encender, permitiendo que se pueda recuperar la transmisión de datos al, digamos, resetear cada uno de estos equipos en nuestro sitio de forma alejada. Y otra vez vamos a tener siempre energía. Si bien es cierto, no vamos a poder controlar que el switch o el router nunca fallen, pero sí vamos a poder ayudar a que se pueda recuperar energía de una manera, pues, perdón, que se pueda recuperar esa transmisión de datos de una forma eficiente y automatizada con el uso de nuestros paneles. Y ya, bueno, al tener transmisión de datos, pues nos podemos conectar desde cualquier smartphone, tablet, laptop o computadora, PC de escritorio. No necesitamos un software, simplemente con la dirección IP de los equipos podemos pues entrar a la interfaz web con un usuario, una contraseña y realizar la configuración, podemos realizar cambios, apagar, encender las salidas, etcétera. Esta interfaz gráfica es la que nos va a permitir también configurar todo lo que es la comunicación en el sitio, los correos electrónicos para que nos lleguen las alertas, etcétera. Y bueno, consideraciones importantes, hay que siempre cumplir los requerimientos de potencia para los dispositivos y siempre deben basarse en vatios eléctricos de corriente continua, como les decía al inicio. No hay que basarse en vatios de radiofrecuencia del dispositivo. Hay que asegurarnos de seguir las instrucciones del manual de instalación del fabricante. Esto con la finalidad pues, de evitar daños en los equipos por cortocircuitos u otro. Otra consideración importante es necesaria la confiabilidad y el tiempo de funcionamiento de los equipos. Nuestros sitios de emisión crítica, necesitamos equipos confiables, pues hay que seleccionar productos que tengan un rango de falla menor a 0.5%. Es importante también para su proyecto que los tiempos de entrega se cumplan, cuando a veces uno, bueno, se realiza compras de un fabricante, especialmente en la coyuntura que hoy en día estamos viviendo, ¿no? A nivel mundial, con la escasez de componentes electrónicos, hay que tomar en consideración si es que es importante los tiempos de entrega, ¿no? Y para ello debemos de seleccionar productos que se aseguren un 99% del tiempo de entrega. Bueno, el día de hoy con esta crisis tenemos un equipo logístico excepcional que ha venido evitando que el tiempo de entrega se alargue de una forma dramática. Sí hemos sufrido algunas variaciones, pero excepcionalmente, a comparación de otros fabricantes, pues tenemos tiempos de entrega mucho menores, los cuales van a poder consultar con Cisco, los tiempos de entrega. Y otra consideración es el costo total de propiedad a través de la línea de tiempo de vida del sitio, de nuestro sitio, ¿no? ¿Cuál es el costo de propiedad? Y aquí lo vamos a ver como un beneficio en realidad. Aquí vamos a ver el costo de ciclo de vida de los equipos. Vamos a considerar dos variables. La variable del tiempo y la variable del costo. El costo a su vez va a tener tres factores: el costo inicial, el costo de la energía que consumen los equipos y el costo de operación. Y podemos ver que en sistemas de corriente continua que no son inteligentes de otros fabricantes, el costo inicial, el costo de adquisición de los equipos es bajo, pero ya vemos que luego el costo de energía hace que esta curva vaya subiendo de una forma bastante empinada, porque al ser equipos que no son inteligentes, que tienen un rango de eficiencia menor a 90%, pues hacen que el equipo consuma mucha energía. Y quizás no lo paguemos aquí cuando adquiramos el equipo, pero lo vamos a pagar ¿dónde? En nuestro recibo de suministro eléctrico. Todos los meses nos va a llegar un mayor consumo, porque no es eficiente el equipo. Y además, al no ser eficiente, obviamente pierde energía y calienta con facilidad. Y esto puede también ocasionar que se realice algún evento no deseado en su sitio, ¿no?
se pueden dañar los equipos por recalentarse. Y luego vemos en la curva también que sigue subiendo, y esto se debe a los costos. Al ser equipos que el costo de operación no se puede controlar porque son equipos que no son inteligentes, pues no vamos a poder evitar las visitas inesperadas de nuestros técnicos, de nuestros ingenieros al sitio alejado. No vamos a poder evitar ese tipo de visitas, ¿no? Si de repente una radio se bloquea, voy a tener que enviar mi técnico, mi ingeniero. Si el switch, el router dejan de transmitir datos, ya no tengo conectividad con mi sitio, no sé qué está pasando en mi sitio, voy a tener que enviar otra vez un técnico, un ingeniero y todos los gastos que eso implican. En cambio, con sistemas inteligentes de corriente continua de ICT, podemos ver que sí, el costo inicial es un poco más elevado, no es mucha la diferencia, pero en la línea del tiempo vamos a ver que la curva no es tan empinada. Y eso se debe a la alta eficiencia de los equipos ICT. Tenemos una eficiencia de 90-93%. Esto quiere decir que tenemos una baja pérdida de energía. Entonces son equipos eficientes. Es como comparar un foco incandescente con un foco ahorrador o una luz LED. Obviamente esto va a reducir dramáticamente nuestra factura mensualmente en el recibo de suministro eléctrico. Entonces vamos a ahorrar. Y luego también vamos a ahorrar en los costos de operación, porque al tener el puerto Ethernet, al tener control y monitoreo remoto de mi equipo, de la energía, de yo poder interactuar con el equipo, apagar las salidas, recibir correos electrónicos de alerta, saber qué está sucediendo en tiempo real, esto me va a permitir a mí evitar tener que enviar a técnicos, a ingenieros, salvo cuando se tenga que hacer un mantenimiento común y corriente, ¿no? Que sí se tiene que programar seguramente. Pero salvo esto, vamos a reducir dramáticamente, como vemos aquí, los costos en el ciclo de vida de los equipos. Y a veces hasta sale gratis el equipo, con todas las visitas que, ¿no? Pero con una visita o dos, quizá, que se evite, ya se pagó la inversión en los equipos. Así que anímense a probar, pues, los equipos ICT, con todas las características que les ofrecen y todos los beneficios que esto conlleva. Así que yo les agradezco mucho por su tiempo. Y si tuvieran alguna pregunta a través del chat, la podrían realizar para ahí. Hasta el momento no han preguntado nada, Giancarlo. Excelente. Espero haber sido entonces muy claro. De igual forma, si tienen alguna pregunta, también se la pueden realizar a Saraí, a su correo electrónico. O llaman a Siscom y la pueden encontrar. Ella es la ingeniera de productos de ICT. Claro que sí, pues no nos queda más que agradecerles su tiempo. Espero que les haya sido útil toda la información que nos proporcionaron. De igual manera, si tienen alguna necesidad en la que les podamos apoyar, con todo gusto me pueden contactar y pues es todo de nuestra parte. Muchas gracias. Igual acotar de que si necesitan que les ayudemos con el diseño de sus sitios, de sus proyectos, en cuanto a lo que energía se requiere, podemos hacerlo también. Bien, Saray, yo te agradezco mucho esta oportunidad para poder hablar de ICT y más que nada de los 5 pasos para configurar sistemas de corriente continua. Agradezco a toda la audiencia por su presencia y su atención y con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Al contrario, gracias a todos y que tengan muy buen fin de semana. Igualmente, buen fin de semana. Gracias a Cisco. Hasta luego.